Estamos preparados para este mundo de cambios, siempre avanzando y anticipando lo que viene. Con una innovadora oferta educativa que te prepara para enfrentar a los nuevos retos que surgen día a día. Y dar soluciones que trascienden y cambian el panorama. Que te da herramientas tecnológicas para empoderar a los más vulnerables. Con profesores que llevarán su experiencia dentro y fuera del salón de clases. Todo para que juntos dejemos un lugar mejor. Mientras unos esperan una nueva realidad, nosotros ya la estamos construyendo. ¿Te unes? El mundo cambió. Nosotros también. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidas y bienvenidos a esta masterclass en línea titulada Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Yo soy Alejandro Poiré y a nombre de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública me da un gran gusto poder inaugurar este nuevo ciclo de conferencias del programa de género de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Este programa comenzó desde el año pasado. Y además de estos ciclos de conferencias y de estos espacios para la reflexión, ha llevado a cabo tareas que consideramos sumamente importantes en el entorno académico y en el entorno de la vida de nuestra institución. Desde luego hemos hecho un énfasis muy importante en capacitación y actualización de todo nuestro plantel académico, en la generación de alianzas con instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, en la realización de encuentros estudiantiles, incluso en el ámbito estrictamente académico de nuestros propios programas, en el desarrollo de una semana TEC titulada Género y Acceso a la Justicia, en donde nuestros estudiantes están desarrollando capacidades y competencias para poder promover la perspectiva de género en el acceso a la justicia, e incluso, y esperen noticia de ello muy pronto, un curso de educación continua disponible para todo el mundo, titulado Gobernanza con Perspectiva de Género, que creemos que va a ser de una gran utilidad en la formación y en la profesionalización de muchas personas que se dedican a este ámbito y en distintos ámbitos del servicio público de nuestro país. Esto es una muestra, como muchas otras de nuestra institución, de su compromiso con la igualdad, con la inclusión y el respeto y el fomento a la diversidad. Y el día de hoy, a mí me da muchísimo gusto poder darle la bienvenida a una discusión que me parece verdaderamente muy importante, que tiene que ver con la publicación del protocolo actualizado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género. Hay un ámbito muy importante que es el ámbito jurisdiccional, en el cual existe ya un protocolo, existe un documento muy importante y nos da muchísimo gusto, y quiero agradecerle enormemente a Daniela del Carmen Suárez de los Santos, quien es subdirectora general en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a Fernanda Gómez Valderas, quien es titular de la Unidad General de Igualdad de Género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompañen y que sean ellas
con la doctora Josefina Cortés, con la doctora Tatiana Revilla, quienes son las líderes de esta iniciativa y este programa de género en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, quienes nos den la bienvenida y nos hagan saber de la importancia de este documento para nuestra vida jurisdiccional y desde luego para el acceso a la justicia de muchas personas desde esta perspectiva. Les agradezco mucho que nos acompañen, les doy la bienvenida y muchas gracias una vez más por estar acá. Muy buena tarde. Perdón, doctora, pero no te escuchamos. Muchas gracias, Alejandro. Ahora el agradecimiento es doble. Gracias por la observación y te decía muchas gracias por esta apertura al evento, a esta tercera edición de Masterclass del programa de género. Y como bien lo indicaba Alejandro hace un momento, una de las partes más importantes de este programa tiene que ver con la vinculación institucional. Y en ese sentido es muy importante para nosotros compartirles y agradecer en esta mesa especialmente el apoyo que hemos tenido para el desarrollo de este programa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el inicio, la verdad es que se recibió por la Corte con mucho entusiasmo esta iniciativa y hemos tenido colaboraciones muy puntuales, muy específicas, como el desarrollo de un programa de capacitación para los profesores del TEC de Monterrey. Hoy particularmente la presencia de justamente Fernanda, de Daniela en esta mesa son muy importantes en el desarrollo de nuestros objetivos. Compartirles muy brevemente que lo que hoy vamos a analizar, el tema en el que vamos a estar justamente trabajando esta tarde, reflexionando, tiene que ver con el denominado protocolo para juzgar con perspectiva de género. Es importante este instrumento, ya en adelante hablaremos de su grado de vinculatoriedad, del papel que juega este instrumento en la cultura jurídica nacional, en la vocación, digamos, finalmente de juzgar desde una perspectiva y concretamente denominada perspectiva de género. En esta tarde nos acompañan, como ya lo mencionaba Alejandro, Daniela, Fernanda. Voy a leer brevemente una reseña curricular y vamos a organizar la mesa de la manera siguiente. Este protocolo tiene, en sentido estricto, 3 partes. En la primera de ellas se desarrolla el marco teórico y el marco, diría yo, conceptual de lo que es la perspectiva de género, y después se complementa con 2 partes importantísimas. La primera, lo que es el sistema de protección universal e interamericano de derechos humanos, desde luego con un recorrido de lo que es este tema a la luz del dictado de sentencias de la Suprema Corte de Justicia, y en una tercera parte ya viene propiamente lo que se denomina la guía para juzgar con perspectiva de género. Y estas secciones van a ser abordadas justamente por Daniela y Fernanda, y voy a permitirme leer en esta tarde brevemente voy a destacar algunos datos curriculares. En primer lugar, va a participar Fernanda. Fernanda cursó la licenciatura en Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, tiene un diplomado en Género, Sexualidad y Derecho. Asimismo, cuenta con otro diplomado en Privacidad, Regulación y Gobernanza de Datos en la misma institución. Fernanda ha colaborado con la Cyber Clinic del Berkman Klein Center for Internet and Society de Harvard Law School, recibió la beca Fulbright García Robles para estudios de posgrado y fue finalista del Knight Hennessy Scholar Program de Stanford, siendo la primera mujer mexicana en llegar a esta etapa. Fernanda tiene experiencia trabajando en el gobierno mexicano en proyectos migratorios, antimonopolio y de mejora regulatoria. En la Suprema Corte de Justicia se desempeñó como abogada en la ponencia del actual ministro presidente, el señor Arturo Saldívar, así como en la Dirección General de Derechos Humanos, donde colaboró en la investigación y redacción justamente del protocolo para juzgar con perspectiva de género, en su versión actual, 2020. Fernanda es titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte. Dentro de su trayectoria, ha analizado temas de violencia de género, especialmente violencia digital y difusión de contenidos sexuales privados. También ha participado en proyectos relacionados con plataformas y moderación de contenidos de Internet, discriminación algorítmica y decisiones automatizadas, así como la libertad de expresión y protección de datos personales. Sin más preámbulo, Fernanda, bienvenida. Muchas gracias de nueva cuenta. Te escuchamos. Muchas gracias al Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey por hacer extensiva esta invitación a la Corte. Para nosotras es muy importante hacer que el protocolo se conozca y sobre todo que se lea y se aplique.
Me gustaría empezar contándoles un poquito más de cómo fue que llegamos a esta actualización del protocolo. Básicamente lo que sucedió fue, ustedes sabrán que en 2013 se publicó la primera versión del protocolo a raíz de tres casos en particular. El caso González y otros, o mejor conocido como Campo Algodonero, el caso de Inés y el caso de Inés Fernández y Valentina Cantú, los tres en contra del Estado mexicano y resueltos pues, los últimos dos en 2011. Nos dimos cuenta al interior de la Corte que pues a raíz de la publicación del protocolo, lo que había sucedido era pues que en su momento no había ningún asunto que aplicara ninguna metodología y por lo tanto pues fue un protocolo que se construyó con lo que existía de precedentes de la Corte Interamericana del Sistema Universal de Derechos Humanos y se explicó una metodología de 6 elementos y meses después sucedió que se publicó la primera sentencia que se conoce como tal de la Corte que aplica esta metodología, el amparo directo en revisión 2655 de 2013. A partir de ahí empezaron empezó a resolverse más casos aplicando esta metodología hasta que llegó el punto en 2019 donde pues se decidió llevar a cabo un proceso consultivo para preguntarle a juzgadoras y juzgadores, academia y sociedad civil qué era lo que pensaban de este protocolo, qué era lo que necesitaban, qué se había hecho bien y qué se podía mejorar. Todo esto obviamente con la necesidad pensando en la necesidad de actualizarlo, introducir los nuevos criterios, las nuevas herramientas y complementar la metodología con más ejemplos y explicar elemento por elemento. Así, pues el protocolo actual se divide en 3 partes fundamentales. Yo me voy a encargar de las primeras 2 y posteriormente Daniela les contará un poco más sobre la guía. Pues, ¿qué es lo que viene al principio? Es hablarles sobre los conceptos básicos que necesitamos a la hora de resolver con perspectiva de género y lo quiero dejar muy claro. Si bien se puede entender como un marco conceptual, la idea de esta sección es que nos dé los elementos mínimos para que cuando nosotros estemos leyendo el protocolo, algunos de los conceptos que aparecen ahí no nos sean extraños y al contrario podamos entenderlos. Obviamente la parte conceptual, a pesar de ser extensa, se trató de hacer pues lo más sucinta posible con todo lo que ello conlleva. Y si pueden ver a lo largo de estas páginas, están citadas diversas autoras y autores con la finalidad de que aquellas de las personas que están consultando el protocolo, si algún concepto no les queda tan claro o sobre todo quieren profundizar más en estos temas, lo pueden hacer sin ningún problema. La siguiente parte pues, es la evolución de la perspectiva de género en los sistemas universal e interamericano, así como adentro de la Suprema Corte. No me voy a detener en cada uno de los conceptos. La parte primera de los conceptos básicos se divide en 7 grandes temas. En el primero, de la construcción social y cultural de la diferencia sexual, encontramos pues, algunos de estos conceptos básicos, como el sistema sexo-género, qué es el género, qué es el sexo, las diferencias entre estos. El siguiente nos habla de las relaciones de poder y asimetrías, que como veremos es uno de los elementos que necesitamos estudiar a la hora de juzgar con perspectiva de género. Al interior de las relaciones y poder y asimetrías también encontramos las definiciones de lo que es un sistema patriarcal. Y bueno, no me quiero detener más en este tipo de conceptos que son un poco generales. Después continuamos con los roles de género y división sexual del trabajo. En esta parte de los roles de género y división sexual del trabajo, creo que sí es muy importante entender, y bueno, los estereotipos, perdón, es también muy importante entender qué es un rol, qué es un estereotipo, cuáles son las diferencias, y por algo muy importante,
porque también es parte fundamental de la aplicación de la metodología y es algo que constantemente todas las personas como seres humanos tenemos, aunque no nos demos cuenta, tenemos estos sesgos, estas percepciones de los roles con los que tienen que cumplir cada una de las personas por el sexo que les fue asignado al nacer. Y es muy importante identificarlos tanto al estar presentando un caso, narrando hechos, evaluando pruebas. Entonces, básicamente la diferencia entre roles de género y estereotipos de género es que los roles son un conjunto de funciones, comportamientos y tareas que una sociedad o grupo de personas se les asignan a los hombres, mujeres y a las minorías sexuales y son producto de la cultura. O sea, no es algo que a partir de nuestro nacimiento todas las personas vengamos con estos roles para cumplir, sino que es algo que a través de la cultura se va desarrollando y que en diferente tiempo y en diferente lugar pueden cambiar. Los estereotipos de género son creencias generalistas y simplificadas que atribuyen determinadas características a las personas también en función de su sexo y su género. Y en relación con lo anterior, pues también tenemos la división sexual de trabajo, que básicamente es la asignación de tareas y espacios con base en el sexo de las personas. En este caso, por ejemplo, a los hombres siempre, desde hace mucho tiempo, se les relacionó con espacios públicos, mientras que a las mujeres se les asignaron tareas en los espacios privados. Así, estas son algunas de las cuestiones que es importante que tengamos en mente y las identificando. También hablamos de la violencia de género. Y aquí sí quiero ser muy clara, la violencia por razón de género, pues son actos de violencia que se basan en el género de las personas. Y algo que también queremos recalcar es que la violencia por razón de género no es violencia contra las mujeres. La violencia por razón de género son aquellos actos de violencia que, como les decía, se basan en el género, que implican o pueden implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, económica, psicológica, y muchas veces se relacionan con esta necesidad de afianzar o probar la masculinidad o dominación del hombre sobre la mujer. Una forma de llamarle, que es tal vez un poco más larga, podría ser violencia por razón de género contra las mujeres. Y tenemos la violencia de género se divide de acuerdo con la legislación a nivel nacional. Precisamente nos basamos un poco en lo que estaba aprobado hasta ese momento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues en los tipos y en los ámbitos o formas de violencia en los que pueden existir. Tipos de violencia, pues encontramos la psicológica o emocional, física, sexual, económica, patrimonial, la obstétrica, que hasta ahora pues no está reconocida en esta ley, y la simbólica. Y por otro lado, en algunos ámbitos, pues sabemos que se puede dar en la familia, relaciones de pareja, noviazgo, dentro de escuelas, en los ámbitos laborales, también existe la violencia política, institucional o comunitaria, y también agregamos algo que hemos estado viviendo últimamente o que tal vez lo vemos más cercano, pues es la violencia mediática o digital o aquella que se reproduce a través de las tecnologías de la información. También abordamos otros conceptos como son el sexismo. Entre el sexismo pues hay diferentes formas que como aparece en la presentación en las que se puede materializar. Una de ellas es el feminismo o el androcentrismo. En el feminismo, por ejemplo, podríamos encontrar que las mujeres tienen que cumplir con estos roles de cuidado, con estas tareas de cuidado al interior de la casa, y el androcentrismo podríamos decir que es una manera de concebir el mundo a través y en función de los hombres, generalmente un hombre blanco y heterosexual, y que las mujeres pues no entran en esta definición tan fácil y pues que ha permeado a través de los años. Y bueno, ¿qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género, algo que también quiero enfatizar es que no significa que se tenga que aplicar simplemente porque hay mujeres involucradas en el asunto. Es algo bastante erróneo y tampoco importa si el órgano decisor tiene o no mujeres, porque el hecho de que un hombre, un hombre solo por el hecho de ser hombre no le puedes decir, no puedes aplicar perspectiva de género, al contrario.
Esto es importante porque la perspectiva de género es un método de análisis, es una metodología, una herramienta que te permite visibilizar por todas aquellas situaciones que en su mayoría mujeres, minorías sexuales o algunas otras personas miembros de otro grupo, pues viven a lo largo de sus actividades diarias, sus necesidades específicas, y mostrar pues cómo estas interacciones están atravesadas por relaciones de poder y desigualdad entre los géneros. Y a través de la aplicación de esta metodología, pues se garantiza, por un lado, el acceso a la justicia y, por otro lado, pues también el ejercicio de sus derechos. Y por último, les hablaría del concepto de interseccionalidad. El concepto de interseccionalidad, perdón, pues es la influencia múltiple y simultánea de diferentes ejes de opresión, como pueden ser el sexo, género, raza, clase, orientación sexual, y que juegan en la posición social de desventaja de una persona o grupo. En la metodología también se explican como condiciones de identidad o características de una persona, y aquí también entra, por ejemplo, la nacionalidad, si la persona cuenta o no con una discapacidad, su nivel de estudios, si se encuentra embarazada, su estado de salud, en fin, muchas otras categorías. Acabando ya con esta parte de los conceptos básicos, me gustaría continuar pues con cómo evolucionó la perspectiva de género en el sistema universal. La perspectiva de género pues no es algo que la Corte de Justicia de la Nación haya inventado de un día a otro, sino que pues esto ha pasado a través de un proceso, pues yo diría bastante largo y que no es nuevo. En 1946 pues se creó la antecedente de lo que ahora es el Comité CEDAW. Se creó la Comisión de la Mujer, Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. En el 67 se hizo la primera declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, lo cual en el 79, 12 años después, se convertiría en lo que ahora conocemos como la CEDAW, y en el 99 pues se echó a andar el protocolo facultativo. El comité CEDAW pues hace distintas cuestiones para garantizar el cumplimiento de esta convención. Entre ellas, pues, es emitir recomendaciones generales para interpretar y aclarar el contenido de la convención, realizar sugerencias a los estados en relación con su cumplimiento de la convención, y ha emitido también recomendaciones generales. Entre ellas, pues, en el protocolo se destacan la 18, 19, 28, 33 y 35. Y también, pues, me gustaría recordar que, bueno, aquí no lo puse, pero también retomamos, pues, la primera recomendación general en la cual se hizo este reconocimiento de que la violencia también era una forma de discriminación contra las mujeres. La recomendación general, específicamente la 33, habla sobre el acceso de las mujeres a la justicia, y aquí ya se empieza a incluir algunos de estos criterios de la metodología. Por ejemplo, hay que mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, hay que incorporar esta perspectiva de género en el sistema de justicia. ¿Y cómo vamos a hacer? Eliminando normas inflexibles sobre comportamientos adecuados para las mujeres, por ejemplo, revisando las normas para asegurar la igualdad entre las partes, atendiendo a las situaciones de poder o como se conoce ahora, las relaciones de asimetría, y finalmente pues garantizando que las normas en materia probatoria e investigaciones sean imparciales y estén libres de estereotipos o prejuicios de género. En el sistema interamericano, en 1994, se adoptó la Convención Belém do Pará, y para esta, al igual que como analogía al Comité CEDAW, pues existe el MESECBI, o el Mecanismo de Seguimiento de la Convención. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Primero es un foro de intercambio y cooperación entre estados, y también se evalúan los avances de los estados en la implementación de la convención. Los estados también refieren reportes sobre cuáles han sido las acciones que han hecho para cumplir con sus obligaciones a partir de esta convención.
Entonces, la Corte Interamericana pues ha desarrollado diversos rubros para juzgar con perspectiva de género. Entre ellos están el análisis de contexto, la apreciación de los hechos, al valorar las pruebas y verificar que las prohibiciones adoptadas durante la investigación de los delitos relacionados con hechos violentos contra mujeres y niñas pues tengan esta perspectiva de género. Uno de los casos en los que se analiza el contexto, por ejemplo, es Campo Algodonero. En esta situación lo que se identificó fue que el contexto que prevalecía en Ciudad Juárez pues era un contexto donde no eran casos aislados, las tres mujeres que habían desaparecido y también había esta reticencia constante de las autoridades a realizar su trabajo, a investigar estas desapariciones. Y así fue de alguna manera como se determinó también, pues, hacer responsable al Estado mexicano, ¿no? La perspectiva de género, pues, como les decía, también al apreciar los hechos y valorar las pruebas, y esto va muy de la mano con que al estarlas analizando, al estar apreciando los hechos, pues, se esté libre de estereotipos de género y primero pues que los identifiquemos y ya que se identifican pues hacerlos a un lado para poder valorar el material y la situación que tenemos ante nuestros ojos. Y esto obviamente también es importante pues al presentar cualquier caso ante algún juzgador o juzgadora. Otros de los rubros son pues identificar los niveles de discriminación interseccional, como ya les decía, aquí se introduce esta perspectiva de interseccionalidad, identificar los estereotipos, prejuicios, prácticas y roles de género, y finalmente que esta perspectiva de género también esté presente al determinar las medidas de reparación. Por otro lado, bueno, algunos de los casos en los que la Corte Interamericana ha aplicado la perspectiva de género, o más bien, bueno, el primero fue el de penal Miguel Castro contra Perú en 2006, y pues aquí les puse algunos otros de los casos más importantes, obviamente el caso de Campo Algodonero, los casos de Inés y Valentina, otro caso importante, el de Artavia Murillo contra Costa Rica, Tala Rifo contra Chile, el caso de Fornerón e Hija contra Argentina, que aquí seré muy breve, pues es un caso en el que el papá era un papá soltero, quería la custodia de la niña y pues es un caso en el que se aplica la perspectiva de género no porque haya mujeres, no porque una de las víctimas haya sido un hombre, sino precisamente porque es una cuestión de género. Y finalmente, pues algunos de los casos de la Corte, esta obligación de juzgar con perspectiva de género pues se ha definido y delimitado a través de la interpretación que la Corte ha realizado sobre los derechos humanos establecidos en la Constitución. El primer caso en el que se hizo referencia a la necesidad de adoptar otras herramientas de análisis fue el amparo directo 12-2012 y el primer caso, como el que ya les adelantaba, en el que se aplicó efectivamente esta perspectiva de género como una obligación, fue el ADR 2655 de 2013. Y a partir de ahí, pues ya veremos que existieron muchos otros casos. La jurisprudencia en la que se volvió pues esta metodología obligación desde el Sistema Nacional, pues se emitió en 2016. Yo creo que por ahí me quedaría. Tengo también un listado de otros casos que después les puedo compartir, pero igual están en el protocolo. Entonces, les quería dar las gracias por escuchar esta parte de la presentación. Muchas gracias, Fernanda. Vamos ahora a dar el turno a Daniela. Nos parece que has dejado de manera clara, digamos, la necesidad de partir con un marco conceptual, que como tú dices, no es nada más un tema de los conceptos, sino que en realidad los conceptos nos abonan a construir una metodología de análisis. Y en ese sentido, si uno quisiera de alguna forma dar una imagen de lo que aportan los conceptos, lo podríamos poner en estos términos, ¿no? Finalmente al juez se le dota de unos anteojos para analizar análisis y analizar sentencias, construir sentencias, analizar problemáticas asociadas a género,
y quizás sin esos anteojos el resultado de la sentencia no iría en el sentido correcto. Entonces, creo que la pertinencia de comenzar en el protocolo de la mano de un marco conceptual es absolutamente relevante, hay que resaltarla, hay que destacarla, y creo que esa es la importancia del protocolo y de partir con esta primera base conceptual. Pero desde luego, como lo has dejado también claro, el punto de partida es lo conceptual, pero después esto debe llevarnos y evoluciona a un plano normativo. Y en ese plano normativo, lo que es el sistema universal y el sistema interamericano de protección de derechos humanos se convierte también en un referente obligado para que efectivamente nuestro tribunal después pueda emitir, el máximo tribunal pueda emitir el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y ya entrados entonces en este rubro, ya en el plano propiamente de la guía para juzgar con perspectiva de género, es donde Daniela va justamente a compartirnos sus reflexiones, y al igual que lo hice en la primera parte de esta charla, voy a referirme brevemente a sus datos curriculares. Daniela es maestra en Derechos Humanos y Garantías por el ITAM, es maestra en Derecho con enfoque en Derechos Humanos por la UNAM y especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Daniela es profesora adjunta en la materia de decisiones relevantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Daniela realizó una estancia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, D.C., laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Se desempeñó también como secretaria técnica, coordinadora de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y actualmente ocupa el cargo de subdirectora general en la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Josefina, por tan generosa presentación. En primer lugar, agradezco ampliamente a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey por la invitación a este evento y sobre todo por el interés en darle difusión al nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género que acabamos de emitir justamente desde la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fernanda ya se refirió al primer y segundo apartado del protocolo, en los cuales se mencionan esta parte de conceptos básicos en la materia y los estándares nacionales e internacionales sobre el tema, por lo cual yo centraré mi exposición en el tercero de ellos, el cual, por cierto, es una de las más importantes aportaciones de esta nueva versión del protocolo, es decir, esta versión de 2013 no contaba con esta guía práctica que vamos a ver en este momento. Esta guía práctica, a través del análisis de casos en concreto, ejemplifica la aplicación de la metodología para juzgar con perspectiva de género, considerando justamente los estándares que menciona el propio protocolo en el apartado segundo. Como primer punto hay que resaltar, ya lo mencionaba Fernanda, que en la doctrina no se ha elaborado un método uniforme para juzgar con perspectiva de género, lo cual añade valor a este capítulo. Una primera aproximación hacia este objetivo fue precisamente en 2016, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicando la primera versión del protocolo, identificó 6 elementos que las y los jueces deben tener presentes para juzgar con perspectiva de género en una controversia. Estos 6 elementos los podemos encontrar en la jurisprudencia 22-2016, los cuales establecen que esta metodología implica identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes en la controversia, cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio. El otro paso implica ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones siempre que el material probatorio sea insuficiente para aclarar esta situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación. Otra obligación muy importante que establece esta metodología es que los jueces deben de cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta y, evidentemente, aplicar todos estos estándares tanto de derecho nacional como internacional, y evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios. Una vez aclarada esta metodología, me gustaría reparar en 2 cuestiones. La primera cuestión es que
Esta metodología no son una lista de pasos secuenciales, sino reglas mínimas que las y los operadores jurídicos deben tener en cuenta para estar en condiciones de identificar estos impactos diferenciados que puede producir la categoría de género en un litigio. En ese sentido, habrá casos en que todos los elementos previamente mencionados puedan ser aplicables y otro en el que solamente uno o alguno de ellos. El segundo aspecto relevante es que estos elementos se han ido fortaleciendo con los estándares nacionales e internacionales sobre la obligación de juzgar con perspectiva de género. En ese sentido, el protocolo divide el uso de estos elementos en 3 momentos diferentes que involucran a la función jurisdiccional, que por cierto ven en la diapositiva. Es decir, las obligaciones de juzgar con perspectiva de género previo al estudio de fondo de la controversia. En el segundo momento es al resolver el fondo mismo de la controversia y finalmente un novedoso apartado que se llaman las obligaciones genéricas y el uso del lenguaje durante el procedimiento a lo largo de la sentencia. Empiezo con el primero. Previo al estudio de la controversia, tenemos la obligación de identificar si existen situaciones de poder o contextos de desigualdad estructural o de violencia que den cuenta justamente de estas cuestiones de desequilibrio por razones de género en el litigio presente. Aunque no existen precedentes que de forma consensada señalen cómo advertir este tipo de situaciones, existen algunas preguntas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el protocolo refiere, ¿están involucradas personas que han sido tradicionalmente discriminadas en virtud de pertenecer o encuadrar alguna categoría sospechosa? Esta obligación es de suma importancia, pues de no llevarse a cabo este análisis impediría el ejercicio del derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad de muchísimas personas. Pensemos particularmente de aquellas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, entre las que podemos encontrar precisamente a mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual. Un ejemplo de la relevancia de formularse esta pregunta como cuestión previa es precisamente el amparo directo en revisión 5904-2015. En este precedente, la controversia giró en torno a cuál de los progenitores debía ejercer la guardia y custodia de sus hijos, tomando en consideración que la madre era una persona con discapacidad. La razón fundamental por la cual la primera sala determinó procedente este recurso fue que el tribunal colegiado había pasado por alto 2 cuestiones fundamentales. La primera, que en el litigio habían personas menores de edad y que la madre precisamente tenía una discapacidad. Es por ello la importancia de siempre aplicar previo a la controversia estos cuestionamientos que nos permiten identificar estos factores a los que me referí previamente. Otra pregunta que debemos de hacer es precisamente si nos encontramos frente a un caso de interseccionalidad. Fernanda ya se refería justamente respecto a este término, el cual implica aquellos escenarios en los cuales las personas comparten distintos rasgos de identidad que las hacen más proclives a la discriminación. Es decir, encontramos 2 o más categorías sospechosas sumadas a ciertos contextos, como por ejemplo pobreza, situación de calle o migración. Para ejemplificar este apartado, el protocolo cita, entre otros precedentes, al caso González Yu y otros contra Ecuador. Este asunto versó sobre la situación que vivió una niña en un contexto grave de pobreza, que a los 3 años fue contagiada de VIH al recibir una transfusión de sangre en una clínica de salud privada, lo cual a la postre, pues, evidentemente le dificultó el acceso a la educación y le situó en una posición a la que fue objeto de distintos actos de discriminación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, señaló enfáticamente la estigmatización relacionada con el VIH y que afecta de forma diferenciada a las personas, sobre todo quienes pertenecen a grupos en marginación. Otro precedente para ejemplificar este tema es la acción de inconstitucionalidad 22-2016, en la que el Pleno de la Suprema Corte analizó la prohibición del matrimonio infantil, el cual evidentemente conjuga distintas condiciones de desigualdad relacionadas con la edad, género, origen étnico y condición social. Aquí es bien importante tener claro que la Corte recalcó que el matrimonio infantil tiene como causa frecuente la pobreza y se asocia estrechamente con niñas
que han recibido poca o en algunos casos nula educación escolar y que las repercusiones de esta práctica adoptaban múltiples formas como el matrimonio servil, la esclavitud sexual, la servidumbre y la trata de niñas y niños. Aquí es súper importante que tengamos presentes que el vínculo que existe entre los factores de especial situación de vulnerabilidad y la categoría del género. Otra cuestión muy importante, previa al estudio de fondo, implica identificar las asimetrías de poder mediante el análisis del contexto, los hechos y las pruebas. Fernanda igual ya hacía referencia a algunos casos de la Corte Interamericana en el cual el contexto tuvo un valor preponderante. En ese sentido, las personas juzgadoras siempre deben de realizar el estudio y el análisis del contexto en el que se encuentra la persona en desventaja, pues eso permite que las posibles causas o motivos detrás del marco fáctico puedan ser mejor comprendidas por la persona juzgadora. De hecho, aquí es muy importante tener presente que existen diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son retomados en el protocolo, en los cuales se aclara la necesidad de estudiar el contexto en el cual ocurren los hechos de un caso, sobre todo cuando estamos analizando cuestiones de discriminación, violencia o desigualdad. Ejemplificando, por ejemplo, alguno de los precedentes es el amparo directo en revisión 1754-2015, en el cual se citaron estadísticas sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres con datos de la OIT y de INMujeres. Además, se recalcó las horas que pasan los hombres y las mujeres en las labores del hogar. Después de analizar esto, la Suprema Corte concluyó que gran parte de las mujeres en nuestro país desempeñan una doble jornada laboral sin remuneración. La segunda obligación dentro de este bloque consiste en que, de ser necesario, las personas juzgadoras deben ordenar de oficio pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género. Aquí tenemos que tener presente que si bien la facultad de solicitar pruebas de oficio se ha entendido como discrecional, cuando nos referimos a juzgar con perspectiva de género, adquiere un valor obligatorio. De hecho, existen diversos precedentes de la Suprema Corte que así lo han recalcado. Esto evidentemente no quiere decir que se supla la acción o se intervenga en la carga de la prueba, únicamente es un medio para equilibrar el proceso en el que las partes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad desde planos distintos. A manera de ejemplo, el protocolo plantea un caso en el que una mujer perdió la patria potestad por un posible abandono del hogar. A primera vista pareciera que esta decisión es correcta, pero ahora imaginemos que no se analizó el contexto subjetivo de la víctima y no se recabó material probatorio de oficio sobre el mismo y en realidad la mujer del caso abandonó el domicilio porque tenía o vivía bajo un contexto de violencia doméstica. Casos como estos evidencian la necesidad de que la persona juzgadora aplique este método de análisis en los casos que tiene que resolver. En relación con el segundo apartado, que son las obligaciones al resolver el fondo mismo de la controversia, implica justamente que cuando se analicen las cuestiones fácticas y al aplicar las normas se tenga en cuenta la perspectiva de género y todos los estándares aplicables en el caso. En relación con la primera, es decir, desde el punto de vista fáctico, exige que las personas juzgadoras tienen la obligación de desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género al momento de cuestionar los hechos y analizar las pruebas. Es decir, existen supuestos en los que se considera relevante un hecho o una prueba que no debería de serlo o que en realidad ni siquiera lo es, sobre la base de un estereotipo o prejuicio de género. Esta obligación se aprecia con claridad en los casos de agresión sexual, en los que, partiendo de ideas preconcebidas o estereotipadas, las autoridades de administración e impartición de justicia suelen restar valor probatorio a las declaraciones de las víctimas o, peor aún, ponen en duda su dicho, como justamente ocurrió en el caso Fernández Ortega y otros contra México, en el que la Corte Interamericana señaló que las autoridades mexicanas restaron valor probatorio a la declaración de la víctima, pues no impuso resistencia física al momento de la violación sexual y porque existieron inconsistencias en sus declaraciones. En este caso, es evidente que se estuvo ante un estereotipo de género por el que se buscaba predecir, en primer lugar, cómo debía reaccionar una víctima de abuso sexual al momento de ser agredida.
Como no reaccionó como se esperaba, entonces aquí viene el actuar estatal que resta valor probatorio a su testimonio. Esto, a la luz de la obligación de juzgar con perspectiva de género, debe ser eliminado. En relación con las premisas normativas, la obligación de juzgar con perspectiva de género impone 2 tareas primordiales a cargo de las personas que imparten justicia. La primera, aplicar estándares de derechos humanos justamente en la controversia, y la segunda, evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta y la neutralidad de la norma. Ello implica que al resolver el fondo de la controversia, siempre debemos de retomar todo el corpus juris internacional y nacional sobre el tema que se está, de la litis que se está por resolver. Es decir, las personas juzgadores deben buscar e identificar, además de las normas vinculantes nacionales, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano. Y siempre, en todo momento, tener presente la interseccionalidad a la cual me referí previamente. Por último, en relación con la obligación genérica sobre el uso del lenguaje durante la sentencia, aquí es muy importante reconocer la importancia de la manera en la cual nos expresamos. Es decir, el lenguaje puede ser una herramienta para perpetuar estereotipos de género y discriminación, o bien puede ser una herramienta para construir y avanzar hacia una sociedad más igualitaria. En ese sentido, justamente el protocolo aborda el tema del lenguaje incluyente y señala como a modo de ejemplo unos juicios para la protección de los derechos políticos electorales en los que se controvertía un anuncio del Instituto Electoral de Puebla que decía: elige a tu próximo gobernador. La Sala Superior estimó que las autoridades administrativas electorales tienen un deber reforzado de que toda promoción dirigida a la ciudadanía debe promover su participación política, evidentemente considerando un lenguaje incluyente. Otro punto importante en este apartado es precisamente la importancia de no usar un lenguaje revictimizante. A modo de ejemplo, el protocolo cita el caso González y otras contra el Estado mexicano, en el cual la Corte Interamericana visibilizó las frases revictimizadoras que las autoridades hicieron sobre la víctima, como por ejemplo que estas mujeres habían desaparecido porque eran violadas, porque se fueron con el novio, que andaban de vagas, es decir, responsabilizándolas por su desaparición e incumpliendo con todos los estándares de debida diligencia que deben de tomarse en cuenta cuando estamos frente a un caso de desaparición de una persona, sobre todo cuando es mujer. El protocolo destaca que deben considerarse que en todo momento los órganos jurisdiccionales se comunican con la sociedad a través de las sentencias, y en estas debe explicarse claramente cómo es que se está aplicando la norma, el contenido y el alcance del derecho. De ahí la importancia de usar un lenguaje judicial ciudadano y accesible a la sociedad en general. Finalmente, el protocolo también refiere las sentencias en formato de lectura fácil. Estas sentencias son muy, muy importantes, sobre todo cuando estamos frente a casos de personas con discapacidad, personas menores de edad que requieren una explicación ciudadana o en formato de lectura accesible de la decisión adoptada sobre sus derechos. Al respecto, se citan diversos precedentes sobre el tema. A manera de conclusión, reitero la importancia y trascendencia que representa el protocolo para juzgar con perspectiva de género actualizado para lograr la igualdad sustantiva en nuestro país. Desde la Dirección General de Derechos Humanos, consideramos que es una herramienta indispensable para que las autoridades del país cumplan con sus obligaciones constitucionales y convencionales relacionadas con la igualdad y no discriminación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Vamos a dar paso ya en esta última fase de la sesión del día de hoy a las preguntas que vienen de la audiencia. Van a ver proyectadas esas preguntas. Y si bien es cierto que nuestras preguntas se han hecho en distinto orden, nos parece que las 3 primeras preguntas que nos van a proyectar en el apoyo que nos están dando justamente para esta presentación están orientadas a una preocupación que tiene que ver con la implementación efectiva de la perspectiva de género.
Por ejemplo, si nosotros aquí vemos la participación de Javier, pues nos dice, oye, creo que en México no se ha hecho el análisis correcto para identificar que existe un desequilibrio en la aplicación de la perspectiva de género como método jurídico. ¿Qué opinan al respecto? Si vamos a la siguiente pregunta, nos dice Lalo Anaya, ¿no? Desde su perspectiva, ¿qué obstáculos se deben superar para poder lograr la capacidad transformadora del derecho en México? ¿No? Es una pregunta en general del derecho que entendemos que luego se puede referir perfectamente a la perspectiva de género. Y si vamos a la siguiente pregunta, nos van a plantear, oigan, ¿creen que esto es un tema de normas? ¿No? Y Hugo nos dice, ¿creen que deben hacerse modificaciones constitucionales o legales, por ejemplo, Código Civil, Código Penal? Las tres preguntas que nos acaba justamente de generar la audiencia en este punto van orientadas a qué hay de la efectividad. Desde su perspectiva, habiendo colaborado de manera directa en este documento, en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, con la experiencia que tienen en el Poder Judicial, ¿dónde creen que están justamente estas áreas de oportunidad para verdaderamente volver, digamos, a la perspectiva de género en un instrumento efectivo en la labor, en el quehacer de los juzgadores mexicanos y por esa vía lograr transformar a México? Bueno, podría empezar yo. Primero, pues hay que entender que juzgar con perspectiva de género no es optativo, sino que es una obligación. En este caso, pues de las juzgadoras y los juzgadores, pero también aplicar perspectiva de género en el cumplimiento de nuestras atribuciones también es una obligación de todas las autoridades del Estado mexicano. Entonces, ¿qué obstáculos encontramos? Por ejemplo, en el proceso consultivo, algunos de los resultados que se arrojaron fue un marcado desinterés de algunas de las personas que simplemente decían, pues, juzgadoras, no me interesa o no es obligatorio, el protocolo no es obligatorio. También había, pues, una concepción errónea, el decir, la perspectiva de género se aplica solo cuando hay mujeres. Si no hay mujeres, no lo voy a aplicar, o por ahí en algún conversatorio una vez nos explicaban como, pues voy a aplicar doble perspectiva de género porque hay 2 mujeres en el asunto, lo cual pues es totalmente erróneo. También hay que entender pues que había una falta de entendimiento de la metodología y también es algo que se pretende atacar con esta segunda edición del protocolo. Y finalmente pues las cargas de trabajo. No, yo no creería que hay necesidad de reformar pues ningún código, ninguna constitución, porque al final pues la jurisprudencia que está es obligatoria como toda jurisprudencia y pues también de acuerdo con el artículo 1 constitucional pues tenemos que tomar en cuenta lo que ya existe a nivel de CEDAW, el EMDOPARA, Corte Interamericana y demás. Yo creo que una de las formas en las que podemos seguir contribuyendo a esto pues es realizar capacitaciones, talleres, continuar con la socialización de esto y pues, como les decía, a entender que no es solo algo para juzgadoras y juzgadores, sino también permea a muchas partes de lo que viene en el protocolo, pues para cualquier autoridad, sociedad civil y pues ciudadanía en general. Gracias, Daniela. Sí, yo fortalecería lo que acaba de señalar Fernanda en el sentido de que sí, juzgar con perspectiva de género es una obligación transversal para todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Aquí es muy importante tener claro que justamente a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que por cierto este año cumplimos 10 años desde su emisión, y que a su vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió diversos precedentes para su aplicación en todo el ordenamiento jurídico, implica que podemos aplicar todo el corpus juris internacional. Es por eso lo valioso de esta herramienta, es decir, acudir a los estándares del Sistema Universal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a efecto de juzgar con perspectiva de género. Esta primera metodología que les comentaba Fernanda y que después me referí yo en un segundo momento, que aparece en la jurisprudencia 22-2016, es sin duda un avance fundamental para lograr la igualdad sustantiva en los juicios que se resuelven y también en todos los actos que emiten las autoridades administrativas. Muchas gracias. Y justamente en relación con esto que ustedes acaban de plantear, ¿no? Pues sí, está el protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero no es un instrumento carente de fuerza vinculante en la medida en la que hay jurisprudencia que básicamente es obligatoria de manera directa para todos los tribunales, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación y para todos los juzgadores. Desde esa perspectiva nos hacen una pregunta, si la podemos proyectar, la tercera pregunta.
justo en qué jurisprudencia se volvió obligatoria la aplicación de la perspectiva de género. Y en esa línea, pues parecería interesante, ¿no? No solamente referirse a la jurisprudencia, sino a la propia evolución que ha tenido el criterio judicial en esta línea hasta llegar a configurar una jurisprudencia. Adelante, quien guste, Fernanda, Daniela. Ok, sí, claro. Bueno, aquí es muy importante tener presente, como mencionaba Fernanda en un primer momento, que la primera versión del protocolo obedeció a una serie de condenas en contra del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde aquí ya existía una obligación vinculante, evidentemente, de tomar las cuestiones de género y estas circunstancias de desigualdad y desequilibrio al momento de impartir justicia y de todas las autoridades en el Estado mexicano. Se emite esta primera versión del protocolo y posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo retoma y lo hace parte de su jurisprudencia. Ustedes saben que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria en términos de la Constitución y de la Ley de Amparo. Entonces, aquí tenemos un primer precedente nacional que recopila esta metodología, pero señalando un punto que comentabas, Josefina, este protocolo, si bien es cierto, esta nueva versión del protocolo no es vinculante, lo cierto es que todos sus contenidos, todos estos estándares sí lo son, y para eso nos basta entender lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, toda la jurisprudencia que emite este Tribunal Interamericano es obligatoria para México, con independencia de si fue parte o no en el litigio. Entonces, es por ello que este instrumento de trabajo, así lo voy a llamar, porque es una herramienta de trabajo para las personas que imparten justicia, toma en cuenta estos estándares al ser parte del corpus juris internacional que tienen, y mínimo, que tienen que tomar en cuenta al resolver un caso. Así, por ello, en el segundo apartado se recopila estos estándares, y en el tercero, esta herramienta o guía práctica, ya viene la aplicación del estándar en el caso en concreto. Entonces, en verdad, les invitamos a consultar el protocolo para juzgar con perspectiva de género, porque precisamente entendemos que es fundamental tener una noción básica de las cuestiones conceptuales, los estándares, y después, en casos en concretos, en diversas materias y en diversos momentos procesales, se actualiza esta obligación de juzgar con perspectiva de género. Es decir, es una obligación que opera transversalmente durante todo el procedimiento. Muchas gracias, Daniela. Pues la verdad es que podríamos seguir con diversas preguntas asociadas al protocolo, asociadas a cómo ven que acompaña este protocolo la cultura jurídica nacional, cómo acompaña el protocolo la propia educación de la sociedad civil. Son preguntas que desde luego son importantes, ameritarían reflexiones de mucho mayor alcance y más tiempo. Desafortunadamente el tiempo se nos agotó para la sesión del día de hoy. Yo quiero de verdad cerrar con el agradecimiento a todo el respaldo que ha habido desde de verdad la unidad de género a este programa, el respaldo a las distintas actividades, y la verdad consideren esta su casa para seguir intercambiando reflexiones sobre este tema, que desde luego son valiosas y aportan a la transformación de la vida jurídica nacional y desde luego de la sociedad. Muchísimas gracias, Fernanda, Daniela. Vamos a concluir ya con algunos mensajes de cierre también para nuestra audiencia. Recordarles, y van a ver algunas imágenes ya proyectadas al respecto, que en este ciclo de conferencias tenemos justamente el próximo lunes, por lo significativo de la fecha, nuestra siguiente masterclass con el título La Agenda 2030 y la Igualdad de Género. También tenemos a destacadas participantes y en ese sentido los invitamos a sumarse justamente también a esta sesión. Adicionalmente, y continuando ya como lo decía Alejandro desde un inicio, no solamente con la versión de difusión, divulgación que estamos construyendo a través de estas mesas, sino que ya estamos trabajando de manera también importante en lo que es la capacitación a nivel, digamos, fuera de los públicos del TEC de Monterrey, sino más bien hacia afuera, hacia la sociedad civil, hacia el gobierno. Y entonces les compartimos con muchísimo entusiasmo ya nuestra primera versión de diplomado Género, Feminismo y Estado. Este diplomado se construye con distintos módulos. El primero de ellos, que es el nivel básico, se denomina Gobernanza con Perspectiva de Género. Este diplomado, a diferencia de lo que son nuestras funciones de divulgación y de difusión, este diplomado tiene un costo, a diferencia de todas las otras actividades que desarrollamos dentro del programa.
consideramos que va a ser de mucho interés para la comunidad que nos ha seguido hasta el día de hoy. Así es que también no lo pierdan de vista. Inicia el 20 de abril próximo. Cualquier duda, tienen ahí también los datos de contacto. Y finalmente, recordarles que cada una de nuestras sesiones cierra con una encuesta para que ustedes nos den sus opiniones, qué temas les gustaría seguir analizando en el marco de estas mesas. Y agradecerles también a todos los integrantes de la audiencia del día de hoy el haber abierto un espacio en sus agendas y seguir reflexionando sobre este tema tan relevante para nuestro país y para, en realidad, todos los países democráticos. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Daniela. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. Gracias.